Si te pierdes entre libros, este es tu podcast. Hello, fairy darling. Yo no sé tú, pero yo estoy cansada de estas publicaciones que te dicen puedes con todo. Y es que a veces no puedes con todo. A veces necesitas parar. Y eso incluye la lectura. Si has sufrido o estás sufriendo un bloqueo lector, quédate con nosotras. Esto es Libretes y Gatetes, yo soy Kisu y me acompaña Nefer. Muy buenas, Nefer, ¿qué tal? Muy buenas, Kisu, pues muy bien. ¿Has visto ya hago directamente la intro con un gato? Sí, claro. Profesionalidad. Aquí estamos comprometidas con lo que prometemos en el podcast, que son libros y gatos. Bueno, Nefer, ¿qué consideramos un bloqueo lector? Pues mira, personalmente yo considero el bloqueo lector más bien como esa sensación de frustración que dices, a pesar de todo lo que me gustan los libros y el acto de leer, te pones a ello y es que no eres capaz de disfrutarlo como antes solías hacerlo, porque además yo hablando de este tema con mis conocidos y amigos, siempre da la casualidad que de pequeños devorábamos los libros, que nos duraba un libro un día, si acaso, y de pronto como que se esfumó esa habilidad que teníamos y ya eso como se nos hace tedioso, nos cuesta. Sobre todo hablando con más gente, al final el bloqueo lector yo creo que hay distintas fases de bloqueo lector. Porque por un lado yo veo que abres un libro y te cuesta concentrarte, que muchas veces te paras en el mismo párrafo, lo lees y dices no he entendido nada. Lo vuelves a leer, sigo sin entender nada. Y al final eso también va cayendo un poco en una falta de motivación porque los ves y dices, uff, debería leer, pero es que no me apetece. Y incluso muchas veces te pones a leer y ya se te hace aburrido o incluso tedioso, que dices, estoy leyendo, pero preferiría estar haciendo otra cosa. Entonces, bueno, son como un cúmulo de, al final, sensaciones desagradables que te hacen ir apartándote de la lectura poco a poco. Por lo que cuentas, tú has tenido bloqueo lector, ¿verdad? Efectivamente. Yo sobre todo lo empecé a notar en la época de la universidad, o sea, según empecé la universidad, al final es una época de muchos cambios, están pasando muchas cosas a la vez, también es como el momento de reinventarte un poco a ti misma y tienes nuevas amistades. Y en mi caso lo que me ocurrió es, bueno, mi otra gran pasión aparte de la lectura son los videojuegos, o sea, siempre me han encantado los videojuegos. Y estudiando informática, pues encontré a un montón de gente que también le gustaban los videojuegos. Entonces, claro, para mí fue utilizar eso como método de socializar, de divertirme, incluso muchas veces de escapar, que creo que también es una experiencia común que leemos, sobre todo los que leemos fantasía, lo utilizamos para escapar un poco del día a día. Entonces, claro, de pronto mi poco tiempo libre lo ocuparon los videojuegos y fui perdiendo el hábito. Y ya llegó un punto que era muy complicado enfrentarme a un libro, daba igual las hojas que tuviera, de la temática que fuera. Y la verdad que he recuperado otra vez el ritmo de lectura hace no tanto, o sea, yo diría realmente hace año y medio, que fue por un lado cuando volví a hacer clases de japonés, que encontré a dos profesoras maravillosas, a Laura y Hira, en japonés con niponismo. Bueno, hacíamos clases online y además ellas tenían un club de lectura centrado sobre todo en literatura japonesa. La pasión con la que hablaban de los libros, de los autores, cómo te ponían en contexto, fue como, vale, creo que es mi momento de recuperar este hobby. Y ya lo superé por completo al empezar el podcast contigo y con Alesa, leyendo a Cotar. Ahí ya fue en plan, vale, vuelvo a estar dentro. Yo creo que Alesa es como el mal común y a la vez el bien Sí. común. A mí me pasó, y de hecho creo que lo llegué a hablar en el episodio en el que hablamos de las primeras novelas que leíamos y tal, que yo de pequeña leía muchísimo, pero muchísimo, de devorar libros. Y conforme te vas haciendo mayor, también un poco la universidad, más responsabilidades, tocaban más lecturas obligatorias y tal, como que vas apartando lo que te hace disfrutar de la lectura. Y así me llevé por muchos años, también con problemas de ansiedad y tal, como que leía algo y se me iba y
al final abandonaba los libros, que a mí nunca me gustó dejar un libro a medias, siempre me ha gustado cómo terminarlo. Y me pasó igual, llegó Alesa, me regaló el primer libro de Acotar, porque además su estrategia siempre es, te regala el primer libro de una saga para que tú te enganches y ya te los compras tú el resto, y con eso se me quitó a mí el bloqueo lector. Pero es cierto que desde que empecé a leer de nuevo, he estado como a puntito de caer en bloqueos de lectura. Entonces, la pregunta es, ¿qué factores nos llevan a un bloqueo lector? Como decimos, hay muchos factores comunes de estrés, ansiedad, el adulting, si estamos Mm. atravesando un momento complicado por el trabajo, por los estudios o tenemos problemas personales, pues puede ser más difícil concentrarnos un poco en lo que nos hace disfrutar. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí, ahora sobre todo que estoy desempleada, me pasa que me siento culpable si me paro a descansar, a hacer algo simplemente por diversión. Sí, 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 a mí también me pasa y además es eso, que tu cabeza está constantemente pensando en qué es lo que tengo pendiente por hacer o, ay, es que estoy haciendo esto, pero debería estar haciendo otra cosa porque claro, lo tengo pendiente y pueden ser cosas tan tontas de decir, tengo que poner la lavadora o tengo que hacer la declaración de la renta, o sea, al final es como, puede ser cualquier cosa. Y además yo creo que justo cuando tú te pones a leer, necesitas que tu cabeza esté en el mood de leer. Necesitas estar tranquila, centrada. Entonces, claro, muchas veces abres el libro y es que, ¿cómo vas a conseguir que un libro te enganche o que te metas en la historia si tu cerebro está completamente a otra cosa? O sea, está apagado o fuera de cobertura. O sea, es que en ese contexto es muy difícil ponerse a leer. Es que también es eso, ¿no? El agotamiento mental de que vives en una época de muchas cosas que hacer, también mucha sobreestimulación de Mm. información en general, pues las redes sociales, las noticias, el trabajo, y al final como que nos saturamos y la lectura, que debería ser un placer, se vuelve como otra tarea más de, es que tengo que leer. Y al final es que tenemos una mente sobrecargada que no le da para eso. Sí, y justo lo que comentas de las redes sociales es que al final todos tenemos a mano el móvil, que lo coges, te abres TikTok, estás ahí, ti, 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 y muchas veces, claro, dices, quiero leer para pues evadirme un poco, distraerme o incluso entretenerme. Pero es que qué fácil es coger el móvil, que ya encima TikTok sabe todos tus gustos, los vídeos de gatitos a los que le das like y demás. Y es muy cómodo porque te está constantemente proporcionando un contenido que te gusta. Em, entonces, claro, tienes un poco ya que luchar contra la sociedad actual para decir, no, no, me voy a buscar mi ratito de leer, de estar tranquila y de meterme bien en la historia. Pero claro, es eso ya, como hay tantos estímulos a tu alrededor, es una lucha al final. Y justo las redes sociales es algo que comentamos en el episodio de BookTok y Bookstagram, de que tienes como una presión que te imponen las redes sociales, pero también algo Mm. autoimpuesto de es que tengo que leer este libro que me han recomendado, es que es una obligación de que es que tengo que seguir la moda o me tengo que apuntar a un reto de lectura y es que lo tengo que hacer. Entonces al final el tengo que hacer, vamos mal. Y me ha venido a la cabeza que esto es algo que también suele pasar con las series, de que las propias, o sea, muchas veces si tú estás siguiendo una serie te tienes que salir de Twitter o de Instagram, bueno, Instagram a lo mejor, creo que las series es más Twitter, Hmm. porque es que según sale el episodio hay gente que ya lo ha visto y es como, no, o sea, no puedo, no puedo seguir este ritmo. Y, y con los libros al final pasa un poco eso, o sea, si tú estás metida un poco pues eso en BookTok o en Bookstagram, la gente lee a una velocidad que es que eso, según sale el libro o incluso antes de que salga el libro, porque claro, a los influencers les regalan los libros para que luego hagan las promos, es como ya se lo ha leído un montón de gente, entonces ya estás expuesto
bueno, por un lado al FOMO de, ay, me estoy quedando atrás de todo el mundo se ha leído esto y yo no, pero también a spoilers, a fanarts, al próximo vídeo, porque claro, como acaba de salir acaba de salir este libro, todo el mundo tiene que hacer un vídeo sobre ese libro, entonces como un machaque de, claro, no te está obligando nadie de viene a tu casa y te pone una pistola en la cabeza, pero al final es como, jolín, si quiero estar un poco en la tendencia de ahora, tengo que leer y tengo que leer a velocidades absurdas que no son compatibles con tener un trabajo o tener una casa o ya tener una familia a veces. Es que el tema de las lecturas obligatorias, entre comillas, son un pedazo de problema. Y a mí es que me ha pasado 2 veces, me he apuntado a lecturas conjuntas de libros que estaban de moda y tal, y las 2 veces, a ver, me he apuntado a más lecturas que han ido mejor, pero probablemente de las 2 últimas que me he apuntado ha sido una de, pero ¿por qué me hago esto? Y es que estuve a punto de caer en bloqueo lector con 2 libros, uno más publicitado que otro, pero me pasó primero con el segundo de Asesino de Brujas, que yo creo que también lo he llegado a comentar en algún episodio Mm, anterior, que el primer libro es muy bueno, me encantó, y el segundo es que no te resuelve nada, no pasa nada, es como, no sé, ¿para qué me leo esto? Puedo ir directamente al tercero y ya está. Que bueno, que esto también es problema de la editorial, que la autora sí, pensó en hacer una biología y al final se lo alargaron. Pero es que me pasó también con Powerless, que también lo he comentado, que es una de, es que el libro, las influencers lo estaban vendiendo de una manera que luego el libro no era. Y así pues me estoy obligando a leer un libro que no me gusta. sí. Es que, jolín, me ha vuelto a venir a la cabeza Pukina Rao. Tengo mucho trauma. No, pero es cierto, porque fui yo la culpable de que ese libro se leyera en el podcast, porque es que además me acuerdo que os dije, chicas, está saliendo este libro en todas partes. Dice que es muy spicy. Efectivamente, era muy spicy, o sea, prometía, prometía lo que decía. Pero claro, luego pensándolo bien, aunque sí que es cierto que este tema lo tratamos mejor en el anterior episodio, pero era eso, o sea, la gente que estaba publicitando ese libro solo se centraba en que era spicy, pero ahora haciendo memoria creo que nadie decía rollo, está genial este libro. Entonces, bueno, es que encima de eso tenemos ese problema en las redes. Pero también lo que comentas, esto de la saga de Asesino de Brujas, yo últimamente ya tengo la política de si un libro se me está atragantando, por lo que sea, porque no es mi momento para leer este libro o porque es malo, lo dejo. Si realmente vuelve su momento, pues mira, ya está. Pero es que también me ha pasado esto de estar con un libro y de decir, no, me lo tengo que leer por X o por Y y al final acabar tan harta de decir no puedo, o sea, no puedo ni con este ni con otro, no quiero leer más. Entonces al final, claro, si ya es una lucha entre me tengo que dejar el libro sin terminar o ya no voy a poder leer más, la decisión está clara. Y por ejemplo, el club de lectura de Laura y Gira, yo estoy ahí, pero, y bueno, cada mes hay un libro. Yo lo que hago, al principio sí que tenía como esta presión de me voy a terminar la lectura. Ahora es como estoy, lo miro, lo empiezo. Si veo que no me convence, no muchas veces que no me convence, es que hay veces que literalmente no tienes tiempo. Mm. Pues lo dejo, pero estoy porque sí que es cierto que como al final es una comunidad que se habla no solo del libro en sí, sino muchas veces del autor y tal, pues es como, vale, pues disfruto del contexto del libro y ya el libro me pondré con él cuando pueda. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay un aspecto psicológico detrás de un bloqueo lector, que muchas veces no es simplemente que no te gusta un libro y ya está, sino que puede estar vinculado, como fue en mi caso sobre todo, a un problema con la ansiedad o incluso con la baja autoestima, Mm, que pues justo lo que hemos hablado de BookTok, Bookstagram, siento que no estoy a la altura para considerarme una lectora real porque es que no me estoy leyendo lo que me tengo que leer y con eso te bloqueas más y entras en un círculo vicioso de te estás presionando para leer
no lo estás disfrutando, más te estás alejando de algo que debería ser un hobby, que te tiene que gustar. Justo. Y es que las redes sociales con esto lo que hacen es retroalimentarlo una y otra vez. De, joder, es que todo el mundo está leyendo más que yo, es que la gente se ha disfrutado de este libro y a mí no me ha gustado nada, a ver si el problema es que lo tengo yo. Y acabas comparándote de una manera muy tóxica y que vas sintiendo como culpa. Y cuando eres una persona con problemas de ansiedad y demás, esto te genera el no estoy haciendo lo suficiente, que también en tu caso probablemente lo puedas estar aplicando a otros aspectos de tu vida. Mm. Y es que esto es una relación muy negativa con lo que es la lectura, que se supone que es algo que tienes que disfrutar de ello. Sí, es que al final es una especie de síndrome del impostor con algo que no va para ningún lado, o sea, porque al final, ¿qué más da que te hayas leído 100 o 200 libros cuando encima, o sea, claro, nosotros estamos hablando siempre en términos de hobby. Si tú trabajas de ello, pues claro, te los tendrás que leer. Pero sobre todo yo lo vi cuando, sí, pues sería por enero, en la aplicación de Goodreads, tú puedes como ponerte tu reto del año de me quiero leer estos libros en este tiempo. Y yo como estaba ahí un poco ya volviendo y enganchándome, dije, venga, lo voy a hacer. Y yo me puse 15 libros que yo dije, ni de coña, ya llevo 30 y es como, yo no sé en qué momento ha ocurrido esto, pero yo en ese momento dije 15, que ya es más de un libro al mes. Pero claro, sobre todo cuando empezamos en el podcast y ya pues a ver más en redes sociales pues otros creadores sobre pues tema de libros y demás, claro, yo veía gente que tenía como reto números que superaban los 100 libros al año, o incluso 200, 300 libros, que ya dices, o sea, es que estos números para que cuadren, me estás diciendo que te lees un libro al día, o sea, porque ya tiene que ser prácticamente así. Y libros que honestamente ahora en fantasía, bueno, yo creo que siempre han sido larguitos, los de fantasía en general, pero claro, yo cuando pienso en leerte un libro, yo estoy pensando en 400, 500 hojas aprox. Es imposible. O sea, es Mm. imposible llevar ese ritmo. Entonces, yo sí que es cierto que el tema de la autoestima al final se trabaja y tienes que tener una imagen tuya de decir, esto es lo que puedo hacer. Y lo que hagan los demás, me da igual. Yo voy a seguir mi ritmo y sobre todo eso, que nadie me pise mi progreso, porque ya es que sería lo, vamos, lo máximo. Entonces, búscate tu huequito, tú haz tus cosas, diviértete, habla con tus amigas de los libros que os gustan, que encima eso, ahora como parece que leer está de moda, que a mí me parece muy guay. Una buena moda. Sí, o sea, a mí me parece muy positivo porque al final yo creo que en tu grupo de amigos en un momento dado dices, me estoy leyendo este libro y lo mismo dice otra persona, ah, mira, pues yo también y ya enganchas. Entonces, ese tipo de interacciones son muchísimo más sanas que lo que puedas ver por redes sociales. Sí, y que al final tenemos que aplicar aquí también esta idea que se sabe que lo que tú ves en Instagram y demás no es real. De esto de Mm, las influencers de me levanto a las 6 de la mañana y me pongo a hacer no sé qué. No te compares, porque a lo mejor la persona que lleva 100, 200 libros en Goodreads, pues yo qué sé, por ejemplo, estás contando audiolibros y a lo mejor audiolibros, si te los escuchas al 2 de velocidad, un libro te puede durar 4 horas. Imagínate que eres pues un guardia de seguridad o alguien de mm, mantenimiento y limpieza y vas con tus auriculares y tu jornada de 8 horas o las que sean, las pasas con el audiolibro porque nadie te molesta. Pues así es normal que tú puedas leer tanto. Yo, por ejemplo, me puse este año, mi primer año en Goodreads, me puse 50 libros porque yo calculo que unos 4 libros me leo al mes y dije, bueno, pues igual consigo llegar. Y yo creo que he llegado, que ya lo he superado, por audiolibros, que realmente mm, audiolibros llevo poquitos. Audiolibros empecé pues como hace un par de meses y tampoco escucho mucho porque como no suelo estar con cascos ni nada,
es igual cuando me estoy maquillando o lo que sea, pero igual sin los audiolibros no llego a los 50. El año que viene, ¿cuánto me voy a poner? Pues yo creo que me voy a poner 60 libros, porque ya cuento con que voy a estar más metida en audiolibros y tal. Pero que es justo lo que dices, que no te puedes presionar ni comparar con el otro ni nada, porque al final para la ansiedad y depresión, TDA, es que hay muchos factores ahí en medio, Mm. factores psicológicos que, bueno, pues que te afectan y que no te ayuda a compararte. Pero bueno, nosotras no somos expertas en psicología, nos interesa mucho el tema, así que sí, a la gente que nos escucha también os interesa. Nos podéis dejar un comentario en la plataforma en la que nos estéis escuchando o en las redes sociales. Y bueno, podemos buscar a alguna psicóloga que venga aquí, que nos dé una charlita al respecto de relacionando ansiedad y bloqueo lector y tal, que yo creo que puede ser algo interesante. Mm. Sí, a mí me parecería súper interesante, la verdad, porque al final es eso, nosotras podemos aportar sobre todo nuestra experiencia personal de haber sufrido esto y haberlo superado. Pero más allá de eso, em, creo que estaría bien invitar a alguien que sepa. ¿Y qué podemos hacer para superar ese bloqueo lector o cuando nos pilla en medio de un bloqueo lector antes de superarlo? Pues lo que estamos diciendo aquí, acéptalo, tía, que no pasa nada, que es lo que hay, no hay nada de malo en pararse un poquito y recordar que leer tiene que ser un placer, no una obligación. Sí, sí, totalmente. O sea, el colegio hace ya muchos, muchos años que quedó atrás y ya las lecturas obligadas ya no hay. O sea, si es por tu trabajo, pues lo siento. Yo tengo lecturas obligadas en mi trabajo de manuales de programación que son Uf. horribles, te los tienes que leer, pero bueno, no es mi lectura de hobby, la verdad, los manuales. Sí, al final, si es una lectura de hobby, un consejo clave es cambia el tipo de libro que estás leyendo. Te Mm. estás obligando a leer una novela de 900 páginas, es muy densa, es un Brandon Sanderson ahí hablándote de todas sus cosas y es una de tía, ¿no? Cambia algo más ligerito, un libro de cuentos cortos, un cómic o incluso poesía. Sí, sí es que al final hay un montón de formatos. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que leen mucho, pero principalmente lo que leen es manga. Que ya ha habido muchas discusiones, sobre todo en Twitter, la red social tóxica por excelencia, Vaya. de leer manga es mejor. Bueno, no, al contrario. Leer manga es igual de bueno o elevado como leer un libro porque estás viendo dibujitos y es como, mira, tío, por favor, yo quiero disfrutar de una historia, pasármelo bien y ya está. O sea, entonces, ¿qué más da el formato que use para conseguirlo? Exacto. A mí otra cosa que me funciona son las relecturas. En plan, vuelves a un libro que te encantó leer, ya te Mm. conoces la trama, puedes leerlo como más ligerito, sin presiones y tal, y a veces redescubres algo que o habías olvidado o ni te habías dado cuenta. Sí, ¿sabes con quién? Bueno, o con qué saga pasa esto, con Crepúsculo. Es como el buen Y aquí cine, está ¿eh? la mención. Cada vez que lo lees, tú descubres nuevos matices. Es increíble, es que nunca deja de dar esa saga. Bueno, debo decir que para cuando salga este podcast, probablemente Nefer ya tenga o una sudadera o una camiseta de Crepúsculo, Ojalá. que no sé si seguirá a la venta cuando salga este podcast, pero la tenéis en el Berska. Sí, sí, son horribles. Pero precisamente como son horribles, son maravillosas. Pero bueno, o sea, ya más fuera de broma. A mí me cuesta mucho releer porque si yo me acuerdo más o menos de lo que pasa en la trama, como a grandes rasgos, es como que estoy leyendo y digo, pues sí, ya sé lo que va a pasar. Pero en cambio, bueno, yo pasé COVID y tuve COVID persistente y uno de los síntomas que se me quedaron fue pérdida de memoria un poco extraña y en concreto muchos libros, muchas series y películas es como me quedé como un poco con la sensación que me dejaron en su día,
pero no me acuerdo muy bien de la trama. De hecho, ayer estuve en casa de mis padres y me traje 3 libros yo los vi y dije, vale, creo que me gustaron en su día. Son los 3 de vampiros, o sea que efectivamente yo creo que me gustaron. Nefer tiene un tipo. Claro, mira, y uno es, bueno, este no es de vampiros realmente, pero es de Stephanie Meyer, se llama El huésped, Ah, así que bueno, tira un poco por ahí. Em, entonces, bueno, ahí sí que me ayuda, pero si no, si por ejemplo acotar, el segundo me encantó y es como, sí que tengo esa sensación de me gustaría releerlo, porque seguro que encuentro nuevos matices ahora que ya me he leído toda la saga, pero ha pasado tan poco tiempo desde que me lo leí que es como, es que me voy a volver a leer el mismo libro cuando tengo toda esta pila de lecturas pendientes. a mí de hecho me pasa que creo que el primer libro de Acotar hay que releerlo porque cuando ya te has leído el segundo, de repente es una de un momento. Y es que necesitas, o sea, es súper importante volver a leerse el primero de Acotar. Pero yo pienso en lo que me costó en su momento, porque el Warbu me estaba encantando. Pero es que a Sí. Tamlin le daba un guantazo. Es que me pasó igual. Yo lo empecé a leer, no llegué ni a la mitad y a mí se me hacía un libro bastante aburrido. Y luego encima es, o sea, a mí me pasa una cosa y es que si odio al personaje principal o prácticamente principal, me saca mucho de onda. Me pasó lo mismo con El nombre del viento. Es que era como, Cote, te odio. No sé cómo decírtelo, te odio. Y mira, el primero no, el primero me lo leí del tirón. El segundo me medio provocó bloqueo lector porque llega una parte que era como, no, no le estoy soportando, no puedo seguir. Y justo, acotar, me gustaría mucho releerlo para ver estos matices que comentas, pero me costó tanto el primero que es como, no sé si quiero entrar ahí, la verdad. Tengo trauma. Ay. Pero sí que me parece buen truco releer cositas que en tu infancia, adolescencia te molaron. ¿Cómo? Vamos allá. Memorias de Idún y Crónicas de la Torre. De hecho, tengo muchas Sí. ganas de volver a leerme Crónicas de la Torre. Mm. Memorias de Idún creo que lo tengo como mucho más fresco. Y Crónicas de la Torre es una de recuerdo las cosas clave, pero como que me gustaría volver a leer a nuestra queridísima Laura Gallego. Sí, yo justo Crónicas de la Torres, como el primer libro me acuerdo bastante bien, pero el segundo y el tercero lo tengo un poco difuso. Y luego el cuarto, que ya era de otro personaje, mira, de ese no me acuerdo mucho de lo que pasaba. Y Memorias de Idún, lo que me pasa es que creo que en mi cabeza está en un pedestal altísimo y me da mucho miedo releerlo y decir, "Meh, Yeah. no era tan bueno". Entonces, sé, a ver, seguramente no me pase, pero tengo ese miedo, entonces es como, bueno, prefiero idealizarlo y que se quede ahí en mi memoria como un buen recuerdo. Otro truco para el bloqueo lector es reducir la exposición que tenemos a redes sociales literarias, sobre todo. Mm. Si BookTok y Bookstagram os está generando ansiedad por la cantidad de lecturas, porque no estáis siguiendo las tendencias y tal, desconectad un tiempo. Yo sé que es difícil, es muy fácil decirlo, pero es que luego llegas y dices, ay, tengo un ratito muerto, abro Instagram. El algoritmo lo que me enseña es cosas de libros, este nuevo libro que todo el mundo está compartiendo. Y es un poco complicado. Sí, además, es que me da la sensación de que muchos libros de los que están saliendo, no sé si van a resistir la prueba del tiempo. Porque yo creo que al final, por ejemplo, Memorias de Idún, es que tiene ya, hace poco fue el 20 aniversario, creo, porque vi una publicación en el Instagram de Laura Gallego y es como, han pasado 20 años desde que se publicó este libro y la gente sigue hablando de él y sigue habiendo comunidad y sigue dando que hablar. Pero muchos de los libros que están saliendo ahora creo que ya se están leyendo tanto a bulto que son un poco más entretenimiento y, o sea, yo creo que, por ejemplo, encontrar el próximo Acotar va a estar difícil.
ahora mismo, porque hay tanto ruido y tantas publicaciones y al final eso, las reseñas y como que la interacción que se genera a su alrededor es tan superficial que, no sé, hay muchas veces que es mejor decir, mira, apago Instagram, me dedico a lo que tengo aquí pendiente o lo que me ha recomendado mi amiga y Santas Pascuas. Y si todo esto nos falla, una buena estrategia es cambiar de formato. Mm. ¿Que estás con el libro este que es así de gordo y no puedes con él? Pues escúchatelo en audiolibro o ponte otro libro en audiolibro o ponte una serie o película de algún libro que tengas pendiente de leer. Yo, por ejemplo, me he escuchado los del Grishaverse y ahora me quiero volver a ver Shadow and Bone. Entonces, pues mira, pues también cambias un poco, te das un respiro. Sí, yo la verdad nunca he sido mucho de audiolibros, cuando estaba, salvo prepandemia, cuando, bueno, tenía que ir a la oficina, al final en Madrid pues las distancias son enormes y te tiras una hora en el metro o así, vale, pues ahí hay veces que sí que tiraba más de audiolibros. Y ahora mismo únicamente los uso cuando una lectura se me está haciendo como que me cuesta, ¿no? Que yo abro el libro y me está pasando lo que comentábamos un poco al principio de leo un párrafo, no me estoy quedando con lo que está pasando, o me leo una página, cierro el libro, luego digo, venga, voy a leer, lo vuelvo a cerrar. De hecho, bueno, cuando empezamos a preparar el podcast sobre vampiros, dije, me voy a releer Drácula. Y es que es duro ese libro, la verdad. Y lo que hice fue ponérmelo en audiolibro. Entonces era como, bueno, pues yo estoy haciendo mis cosas, me están, más o menos la historia me la conozco y sin más me la están contando, porque encima el vocabulario que tiene pues es denso. Y, y ahí pues te lo vas escuchando. Y además leí, no sé con qué rigor están hechos estos estudios, ¿vale? Entonces tomadlos con un poquito con un grano de sal, como que se dice, pero escuchar audiolibros y leer el libro en sí, parece que en el cerebro más o menos la actividad que generan es la misma, o sea que no hay tanta diferencia en escucharse un audiolibro a leerlo. Y además yo es que era de esas personas que pensaban que escuchar audiolibros era hacer trampa, ¿no? Que te tienes que leer el libro y tal, pero simplemente era boba y muy purista y ahora ya por suerte he salido de ahí. A mí me pasaba igual, ¿eh? Porque yo cuando empecé... Hola, Taco, por cierto, que no te he dicho ¡Ay, nada. un gatito! Has llegado aquí, mira, mira esta cara, por ¡Ay, qué Dios. cara! Ay. En fin, cuando me uní al servidor este de lecturas conjuntas y tal, yo veía mucha gente con los audiolibros y yo decía, pero esto no es leer, te están leyendo el libro. Pero sí que es verdad que yo un placer culposo que tuve durante la universidad, yo tenía una relación a distancia, yo vivía en Sevilla, mi pareja vivía en Madrid y él tiene muy buena voz. Iba a decir tenía, pero muerto no está, simplemente no está conmigo. Lo mismo ahora fuma Claro, muchísimo y ya no tiene voz. la verdad es que no lo sé, igual pues ahora está mudo, no lo sé. Pero la cosa es que a mí me gustaba mucho su voz y claro, al final en una relación a distancia hablas mucho por teléfono y pillamos la costumbre de que él me leyera Ay. y así me leí Juego de Tronos, el primer libro de Canción de Hielo y Fuego. Y me encantó y que él me pusiera las voces y que cada personaje lo leyera de una forma. Y entonces, claro, cuando yo entré al server este dije, no, es que audiolibro es trampa. Pero luego dije, no, pues no es trampa. Al final no lo estoy leyendo yo, pero me lo está leyendo alguien. Y a mí sí me gustó eso. Sí, es que al final volvemos un poco a lo que comentábamos de disfrutar de buenas historias, ¿no? Y luego es cierto que el mundo de los audiolibros es que es inmenso porque te puedes encontrar un audiolibro que es más narrado, pues con una voz un poco más neutra, pero luego hay plataformas que contratan a actores reales y hacen toda la interpretación,
ahí ya también un poco para gustos colores, ¿no? O sea, yo creo que sí que me gusta como que cada personaje tenga su actor, pero a lo mejor pues el interpretado pues se me puede llegar a hacer un poco raro, pero bueno, o sea, al final es eso. Ahora mismo hay bastantes plataformas porque estuve mirando y me sorprendí y que es eso, o sea, es por fan. Entonces, Mm. lo que a ti te sirva, estupendo. A mí el problema que yo estoy teniendo con los audiolibros, yo pago Audible, que creo que son 10 euros al mes. Mm, Audible para la gente audible. Spanglish. Em, y la cosa es que no sé si será que contratan a la misma gente para libros del género que me suelo poner, que suele ser fantasía, romance y tal. Pero claro, es que siempre estoy escuchando las mismas voces. Pero es que también me pasó que Seis de Cuervos y el segundo, que creo que es Reino de Ladrones, hacen justo eso de como cada capítulo es un punto de vista, Mm. hay un actor diferente que... ¡Ah, taco! ¡Destrucción! ¡No! Venga, sigue. Que se me iba el teclado. Que cada punto de vista lo lleva un actor. ¿Y qué pasa? Que yo no sé si es que no se ponían de acuerdo o lo que sea, pero el nombre de un personaje lo menciona cada uno de una forma, la actitud que le dan en el diálogo es completamente diferente y es una de, "Joder, esto me está sacando un poquito, la verdad". Ostras, es que a lo mejor incluso, por ejemplo, yo sé que muchas veces cuando te contratan para hacer un doblaje, hay veces que te dan las líneas. Bueno, eh, no sé si recordarás cuando estaba saliendo Juego de Tronos, el famoso Sin Cansios. Sí, cansíos, sí. Sin Cansios. Y claro, porque es como a ti te dan un texto y tú tienes que interpretarlo, pero ni estás viendo la escena, ni estás viendo qué personajes estás tú interactuando con Mm. ellos. Entonces, al final, sería muy interesante conocer a alguien que se dedica a hacer esto, porque es que, claro, tú dices, jolín, ¿cómo pueden estar haciendo esto si tienes el libro delante? Y es como, es que a lo mejor no. A Mm. lo mejor su situación es diferente. Y claro, pues luego quedan cositas. A mí me gustaría dedicar algún día un episodio a tema audiolibros, pero mira, igual podemos buscar a algún actor o actriz de los de Audible y decirle, oye, vente para acá, que te vamos a preguntar cositas de audiolibro. Así que, gente, si os interesa el tema, lo mismo, nos comentáis alguna cosilla. Sí, nosotras ya hacemos nuestra magia. Volviendo a soluciones o maneras de superar un bloqueo lector. Nefer, ¿qué cosilla nos puedes recomendar, aparte de todo lo que hemos dicho? Ay, pues hay algo que creo que no hemos hablado mucho y a mí me ayudó un montón y es encontrar tu comunidad o gente que comparta un poco tus gustos y tu misma pasión por la lectura. Para esto es cierto que las redes sociales pues tienen su cara buena y es que al final pues hay mucha gente también comentando en redes pues este libro me ha gustado, este tipo de libros me gustan, yo así vivo la lectura. Entonces ahora mismo es muy fácil encontrar a gente con tus gustos. Y, y además, yo he visto que han empezado a florecer un montón de club de lecturas y al final, bueno, es que este podcast no deja de ser también un club de lectura Es de verdad. nosotras tres, porque sobre todo lo que hacemos en fuera de cámara es hablar de libros. Entonces eso al final te anima mucho. Yo me gusta compararlo un poco con ir al gimnasio, ¿no? Que no es lo mismo ir tú solo al gimnasio de, pues bueno, vas, haces tus ejercicios y te vuelves para casa, que tener un compi de, oye, que ya nos toca irnos al gimnasio. Ay, pues sí me da pereza. No, no, hay que ir. Y te vas un poco también motivando y entre los dos como viendo esos progresos, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho, tanto ahora para superar este bloqueo lector como en su día cuando estaba en el colegio. Yo también tenía mis amigas con las que comentábamos todos los libros. Entonces, yo de verdad animo a que busquéis estas comunidades, que las podéis encontrar eso, en redes sociales, en el server de Fairy Fruit Garden.
Luego también incluso si preferís pues un trato más cara a cara, en las bibliotecas municipales también se hacen encuentros e incluso en librerías chiquititas. Yo he ido a eventos tanto que llevan a un autor que acaba de sacar un libro o incluso hacen talleres de escritura que dices, bueno, a mí me gusta leer, pero pues ya que estás, pues conoces a más gente. Y yo sobre todo creo que es muy importante que cuando tú tienes un hobby, que además lo sientes tanto, encuentres tu pequeña familia para hacerlo crecer. Yo, por ejemplo, el libro de Powerless, que teníamos la lectura conjunta, nos quedamos soles contra el mundo, mi mejor amiga y yo, porque le arrastré al servidor de Fairy Fruit Garden y su primera lectura conjunta fue Powerful en tándem con Powerless. Uf. Pobrecite, de verdad. Cian, lo siento mucho porque te arrastré a esto, pero si no fuera por ella, yo creo que yo no me habría podido leer el libro. Entonces, por lo menos tenía ese apoyo moral de comentarlo con ella en WhatsApp, en plan, pero mira, de verdad, este libro que no sé qué. Entonces, yo creo que las lecturas conjuntas, los clubs de lecturas y tal, yo creo que molan mucho. Pero bueno, vamos a dejar también alguna recomendación, ¿no? Algún libro que os pueda venir bien para el bloqueo lector. Yo, por ejemplo, creo que una buena recomendación es Hellfriend de Miriam M. Hardy. Ya creo haber mencionado este libro alguna vez porque es un libro que me encantó. Fue con el que descubrí a la autora, que es la autora de No confíes en Asher Hall, que probablemente os suene más. Este libro, el de Hellfriend, es una comedia romántica que tiene una premisa muy chula de mi vecino es un demonio, le tengo que exorcizar, Ay, básicamente. Y es que se te hace muy divertido. Creo que Miriam tiene una pluma como muy ágil, muy moderna, muy de meterte cosas de memes y tal. Y creo que es un muy buen libro para ayudarte a animarte a leer. Y otro del estilo me parece que es Asistente del Villano. Lo he mencionado también muchas veces por aquí. Es una parodia de lo que es el romantasy, pero a la vez es un romantasy. Creo que es un libro muy divertido, con humor del rollo Terry Pratchett. No llega a ser como el mm. maestro Terry Pratchett, pero creo que es algo muy ágil, muy fácil de leer, que te diviertes, que te ríes, y me parecen muy buenas opciones para el bloqueo lector. Sí, además Hellfriend yo no lo he leído, pero Aprendiz del Villano no es excesivamente largo, o sea, tendrá sus 300, 400 páginas, pero es un libro asequible. Y también, más o menos de esa longitud, yo quería recomendar Cinder, que creo que ya ha salido también varias veces, que Cinder al final es un retelling de La Cenicienta, pero en un mundo pues más de ciencia ficción, fantasía. Se lee muy rápido. Al final, al ser un retelling, pues más o menos tú te hueles por, por dónde van a ir las cosas. Y, y además es que como escribe Marisa Meyer me parece que es este equilibrio entre están pasando cosas constantemente, pero también te está contando cómo lo están viviendo los personajes y no se mete mucho tampoco en descripciones de, pues yo qué sé, de ciudades y así, a pesar de ser un entorno, es como medio urbano, pero a la vez no es urbano. No sé, creo que tiene un equilibrio de todo que está muy chulo. Yo, en pleno bloqueo lector, o sea, mucho antes de haberme unido al club de lectura y antes de empezar el podcast, claro, me duró 3 días de vacaciones y yo me sorprendí bastante de esto. Y otro libro que me leí hace poquito es El Príncipe Cruel, que es una trilogía, pero es que me la bebí, la trilogía. O sea, recomendaría la trilogía entera porque es que me duró nada. Pero el primer libro, Holly Black, de verdad ha sido mi descubrimiento del año. O sea, me ha encantado. Y es también un romantasy. No, parece que lo digo como que fuese malo, pero es para aviso a lectores, es un romantasy. Pero es que es una maravilla todo. Los personajes, lo que ocurre también, o sea, la trama es súper interesante y todos los personajes como cada uno tiene su carisma,
O sea, no hay todos los personajes que aparecen influyen en algo. Y la historia es que te engancha. Entonces, estos dos, que además son relativamente cortitos, para un bloqueo lector me parece que están bastante asequibles. Es que además El Príncipe Cruel me parece muy buena opción para salir de un bloqueo lector, porque tal y como termina ese libro, tú no te vas a parar. No vas a Sí, decir, bueno, ya hasta dentro de 2 meses no leo nada. No, 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 no. Vas a terminar ese libro y vas a decir, bueno, el siguiente, ahora, lo necesito. Es que sí, Holly sí, Black, reina y señora. totalmente, ¿eh? Vamos, y además yo que no soy de devorarme las sagas del tirón, aquí tuve que hacer una excepción. O sea, es que te agarra el brazo el libro y no te suelta hasta que terminas la saga. Completamente. Bueno, pues nada, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que os haya sido útil para no sentiros solas ni sentir que sois malas lectoras, malos lectores. El bloqueo lector es algo normal, se puede superar y si lo tienes no pasa nada, no estás rota, eh, mm, no eres una decepción para el mundo de BookTok y Bookstagram. Si habéis tenido alguna experiencia de este estilo o si queréis dejarnos algún consejito sobre este tema, no dudéis en ponernos aquí un comentario en la plataforma en la que nos estéis escuchando o en Instagram o en TikTok. Y nada, nos vemos dentro de 2 martes, que además será en plena Nochebuena, así que un besito y hasta la próxima. ¡Mua!